¿Sabes esa sensación de tener una idea tan grande que podría cambiar el mundo, pero no tienes ni un centavo en el bolsillo? Bueno, ponte cómodo, porque hoy vamos a viajar en el tiempo, a una historia que demuestra que a veces todo lo que necesitas es un garaje y un sueño loco. Estamos en 1976, el mundo se movía a otro ritmo. La tecnología era algo lejano, exclusivo de grandes corporaciones y universidades. Las computadoras eran monstruos que ocupaban habitaciones enteras, costaban una fortuna y necesitaban un equipo de expertos para funcionar. Para una persona común, tener una computadora en casa era tan probable como tener un cohete en el jardín. Pero en un pequeño y desordenado garaje en Los Altos, California, algo estaba a punto de suceder. Ahí dentro estaban tres jóvenes muy diferentes. Steve Wozniak, un genio de la electrónica, un mago que podía hacer que los circuitos cantaran. Steve Jobs, un visionario con una intensidad casi profética, obsesionado no solo con lo que la tecnología podía hacer, sino con cómo debía sentirse. Y Ronald Wayne, el más experimentado de los tres, que aportó una perspectiva más pragmática. Juntos, fundaron una empresa. Le pusieron un nombre simple, casi orgánico a Apple. No tenían millones de dólares de inversionistas, no tenían oficinas de lujo, ni un ejército de empleados. Tenían algo mucho más valioso, una visión radicalmente simple. Querían sacar la computadora del laboratorio y ponerla en el escritorio de la gente común, en sus casas, en las escuelas. Querían democratizar la tecnología. Wozniak, o Woz como le decían, ya había creado algo extraordinario, una placa base, el corazón de una computadora, que era increíblemente eficiente y relativamente barata de producir. Era una obra de arte de la ingeniería, pero una placa base, por muy genial que fuera, no era un producto para el público. Y aquí es donde la genialidad de Jobs entró en juego. Él vio más allá de los cables y los chips. Entendió que para que la gente quisiera una computadora, esta tenía que ser accesible, intuitiva y, sobre todo, hermosa. La tecnología no tenía por qué ser fría y complicada. Podía ser personal, casi una extensión de uno mismo. Pero las ideas no pagan las facturas. Para fabricar las primeras placas, necesitaban dinero. Y aquí es donde la historia se vuelve legendaria. Hicieron sacrificios que hoy nos parecerían impensables. Steve Jobs vendió su querido Volkswagen Bush, su medio de transporte y casi su hogar. Wozniak, con el corazón roto, vendió su posesión más preciada, su calculadora científica HP 65, una maravilla tecnológica para la época y la herramienta con la que había diseñado su creación. Con esos pocos cientos de dólares nació el primer producto, la Apple, y en la Apple, y no era exactamente una computadora como la conocemos. Era básicamente la placa base que Woz había diseñado. Tenías que conseguir tu propio teclado, tu propio monitor y tu propia carcasa. Pero fue un comienzo. Vendieron unas 200 unidades. La mayoría a aficionados a la electrónica. Esto les dio el impulso y la credibilidad que necesitaban para el siguiente gran salto. Y ese salto fue monumental. Se llamó Apple II. Esta vez, Jobs se aseguró de que no fuera solo una placa. La Apple II venía en una elegante carcasa de plástico, tenía teclado incorporado y lo más revolucionario de todo, podía mostrar gráficos en color. Fue la primera computadora personal verdaderamente exitosa, la que prendió la mecha de una revolución. De repente, las computadoras no eran solo para ingenieros, eran para estudiantes, para pequeñas empresas, para familias. Apple se convirtió en la empresa de más rápido crecimiento en la historia de Estados Unidos. El éxito fue explosivo, casi violento. La pequeña empresa del garage se convirtió en un gigante de Silicon Valley. Entraron en la bolsa y de la noche a la mañana, sus fundadores y primeros empleados se hicieron millonarios. Parecía un cuento de hadas, pero como en toda gran historia, con el éxito llegaron las sombras. La empresa creció a una velocidad vertiginosa y con el tamaño llegaron las estructuras corporativas, los ejecutivos traídos de grandes compañías, las juntas directivas. La cultura ágil y rebelde del garage empezó a chocar con la rigidez del mundo empresarial. Y en el centro de todo estaba Steve Jobs. Su brillantez era innegable, pero también lo era su carácter. Era impulsivo, exigente hasta el extremo,
a veces brutalmente honesto. No todos entendían su obsesión por el detalle, su búsqueda incansable de la perfección. Para él, un producto no era solo un conjunto de características, era una obra de arte. Lo Chabau por cada curvao, por cada píxel, por cada sonido. Su visión era tan clara y tan intensa que a menudo chocaba con las realidades del negocio, los presupuestos y las opiniones de los demás. Poco a poco, el creador, el visionario que había dado vida a todo aquello, empezó a sentirse como un extraño en su propia casa. Los ejecutivos que él mismo había contratado para profesionalizar la empresa empezaron a verlo como un elemento disruptivo, impredecible. Él quería seguir innovando a un ritmo frenético, apostar por proyectos arriesgados como el Macintosh, mientras que otros preferían un camino más seguro y rentable, centrado en el éxito probado de la Apple II. La tensión crecía día a día. Las discusiones en las salas de juntas se volvieron legendarias. El hombre que había vendido su auto para empezar un sueño, ahora se encontraba luchando por el alma de la compañía que había cofundado. Sin darse cuenta, el pionero se estaba quedando solo, aislado dentro de los muros de su propia creación. La increíble historia de Apple estaba a punto de dar un giro dramático e inesperado, uno que nadie podría haber previsto y que cambiaría la vida de Steve Jobs para siempre. Pero esa, amigos, es otra parte de esta fascinante saga. Gracias por acompañarme en este viaje al nacimiento de una leyenda. Si te ha gustado esta historia y quieres saber cómo continúa, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima.